Buscamos esta mañana, en estas horas a Manuel Cloutier. Manuel Cloutier, que bueno, hace algunos años fue político, es empresario y es una figura conocida en el ámbito nacional y desde luego en Sinaloa, que emite su punto de vista, emite sus análisis, emite posturas en sus propias redes sociales y asume, digamos, una posición de carácter público al dar a conocer su propia revisión de los temas. Así que buscamos a Manuel Cloutier para conocer su punto de vista y análisis de lo que está ocurriendo pues en Sinaloa y en buena medida en México. Bienvenido, Manuel, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Al contrario, Carmen, qué gusto saludarte después de tanto tiempo y muy a tus órdenes. Muchas gracias. Estamos a punto de saber, no sé si ya se dio a conocer, pero en cualquier momento en todo caso, se dará a conocer el nombramiento de quien sustituya a Rubén Rocha Moya en el gobierno de Sinaloa. Como un dato de lo inmediato, ¿qué estás viendo en el conjunto de cosas que pasan en tu estado? Bueno, primero hay que reiterar que Sinaloa padece una crisis estructural y no coyuntural, como a veces nos lo dice la presidenta o como a veces lo desean los sinaloenses. Es decir, no es una coyuntura que va a pasar en el corto plazo. Esto se construyó en décadas de omisión y complicidad y hoy por hoy pues nos va a llevar también, no sé, yo calculo que al menos una década en regresar a Sinaloa a un estadio correcto, y que además eso sí, solo sí somos capaces de hacer las cosas bien, porque Sinaloa padece crisis en el ámbito de seguridad, lo padece en el ámbito económico, en lo político a través de la narcopolítica y la corrupción organizada, la economía, la salud, la educación, que será el instrumento con el que tendremos que formar al nuevo sinaloense que construya al nuevo Sinaloa, y por supuesto el campo. El campo está desmantelado, nunca en la historia había estado tan abandonado como lo está con la 4T. Entonces, tú analizas el paquete y la verdad es que pues Sinaloa no es un asunto menor, no es un asunto que se valga tenerlo en el ostracismo como se le tiene hoy. La defensa de Rocha preocupa a los sinaloenses porque pareciera que el grito hoy es por el bien de todos, primero Rocha. Y la pregunta entonces ¿es sostenible la defensa de Rocha y el rochismo en Sinaloa? Esa es la gran pregunta que tendremos que buscar contestarnos los sinaloenses. ¿Qué va a pasar con el gobierno interino? Desde tu punto de vista, en estos momentos, pues el Congreso tendrá que decidir entre rochistas y no rochistas. Ese es el debate ahorita. La verdad es que ayer se convocó a una manifestación y la sociedad fue ausente, de tal manera que la sociedad no va a participar en esa definición. Es evidente que es un conflicto interno dentro de Morena, quienes aspiran y no quieren en el gobierno al rochismo para efectos de que garantice cierta neutralidad en la contienda que ya está encima. El proceso electoral del 27 iniciará en unas semanas, ahora en septiembre de 2026, y esto estando encima, pues lo que está buscando el conflicto interno de Morena es quien garantice neutralidad en la contienda, y el rochismo por contrapartida pues busca protegerse porque pues el tema de corrupción organizada en este sexenio y en muchos otros, pero este en particular, pues ha sido terrible y están buscando cómo se siguen protegiendo para garantizar continuidad y protección.
Estamos viendo, Manuel Cloutier, en este momento que ya resolvió el Congreso, cuando estamos tú y yo conversando, ya el Congreso anunció, ya votaron esta sesión, nos dice nuestra colega Karina Cancino, la sesión reunió a 36 de los 40 integrantes de la legislatura 65 y las diputadas del PAN, Roxana Rubio Valdés, Jorge Antonio González Flores y los priistas Irma Moreno Valle y Pablo Gárate votaron en contra de la designación ya de Graciela Domínguez Nava. Han decidido que sea Graciela Domínguez Nava quien se convertirá en la gobernadora interina de Sinaloa, tal como nos lo adelantó Marcos Vizcarra más temprano esta mañana. Y bueno, pues se ha dicho que Graciela Domínguez Nava formó parte del gobierno de Rubén Rocha Moya, pero que después se distanció del grupo político del mandatario. Tú que eres de allá, ¿qué nos podrías decir de Graciela Domínguez Nava y qué te parece la designación, la votación? Bueno, ella fue presidenta en el Congreso precisamente en una de las partes importantes del sexenio de Rubén Rocha, lo cual te habla pues que sin lugar a dudas tiene una afinidad, pudiéramos decir que continúa el rochismo, aunque también hay que reconocerlo, Graciela tiene mucho más independencia que Geraldine. Es decir, Geraldine pues era un alfil no solo de Rocha, sino hasta de Insunza, ¿no? Mientras que Graciela, pues queremos pensar que puede tener un mejorcito nivel, pero no creo que garantice las aspiraciones de quienes esperan cierta neutralidad en la contienda interna de Morena y el día de mañana en la contienda de 2027. ¿Por qué no? ¿La ves cómo a esta gobernadora que está entrando de interina? Es rochista. ¿Pero no se distancia de Rocha? Yo no lo creo, ¿no? O sea, yo sigo creyendo que el grito que hacen los sinaloenses es fuera Rocha. Y es fuera Rocha no solo Rubén dejando el poder, sino que Rubén y su grupo dejen a los sinaloenses construir su futuro, ¿no? Rubén Rocha, pues lo hemos dicho, viene con el pecado original, es un tema de corrupción organizada muy fuerte que se alió con el crimen organizado, toda una serie de problemas y ha llevado a Sinaloa, como ya te decía ahorita, con una crisis estructural, pues en al menos 6 órdenes, o sea, 6 campos, 6 aspectos fundamentales de la vida política, económica y social de Sinaloa. Y bueno, quien llegue ahorita ya esta señora Graciela, pues prácticamente su chamba será generar condiciones para la elección del 27. No tiene otra chamba, no creo yo que en un año pueda incidir en los aspectos de seguridad, que vaya a traer algún tipo de mejora en la economía, será pues prácticamente imposible, no va a generar ningún cambio en la educación ni en los aspectos estructurales del campo sinaloense, o sea, no va a hacer nada, va a flotar, están metiéndose a cómo cuidan su salida finalmente el rochismo ante la posibilidad de que pudiera llegar otro grupo al poder. No creo que de la oposición, pero de la oposición dentro de Morena. Bueno, pues te comparto, Manuel Cloutier, a ti, por supuesto, y al auditorio, el momento que se vivió hace unos minutos, en donde se anuncia desde el Congreso quién resultó ganadora, digámoslo así, quién resultó electa en este proceso de votación en el Congreso sinaloense para sustituir interinamente al señor Rubén Rocha Moya. Este fue el momento, por cierto, que la presidenta del país, Sheinbaum, ya reaccionó también en su conferencia matutina. Dejamos correr esto, Manuel, y vuelvo contigo. ¿Considera que sí podría garantizar lo que Sinaloa requiere? Pues es una decisión del Congreso, no es una decisión de la presidencia. De su trayectoria laboral, por su experiencia y responsabilidad que le ha distinguido, es procedente proponer para que sea electa por el Pleno del Congreso del Estado como gobernadora interina del Estado de Sinaloa, a la ciudadana Graciela Domínguez Nava, en quien confluyen diversas manifestaciones favorables y distinguidos méritos a través de toda su trayectoria profesional para tal efecto, quien además cumple con los requisitos constitucionales para ocupar la gubernatura del Estado de Sinaloa de manera interina, por lo que se considera suficientemente capacitada para la conducción del gobierno del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se permite someter a consideración de este honorable Congreso del Estado para su discusión y aprobación en su caso el siguiente acuerdo. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, fracción 13 y 58 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, se nombra gobernadora interina del Estado de Sinaloa a la ciudadana Graciela Domínguez Nava, quien deberá ejercer dicho cargo a partir de su toma de protesta. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación en el Pleno. Segundo, notifíquese el presente acuerdo a los honorables ayuntamientos del Estado de Sinaloa y al Honorable Supremo Tribunal de Justicia para efectos administrativos y jurídicos procedentes, así como a la persona designada, y cítese para que rinda protesta de ley. Tercero, publíquese en el periódico oficial del Estado de Sinaloa. Es dado en el Salón de Comisiones de este Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los 25 días del mes de agosto del año 2026. Es firmado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputada Juana Minerva Vázquez González. Los nombres que mencioné hace un momento, que son los que forman parte de esta comisión, y bueno, pues esto fue lo que anunció el diputado Olincer Castro Marayón, que es el secretario de la mesa directiva del Congreso de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum dijo esto sobre el tema. Domínguez Nava es la que se menciona que va a ser la gobernadora interina de Sinaloa, exsecretaria de Educación. Ella es diputada, ¿no? Diputada con licencia. Sí, ayer me comentaron que el Congreso tenía varios candidatos o candidatas a ser gobernadores, ¿cómo se dice? ¿En funciones? Una vez que pidió licencia definitiva el gobernador Rocha, gobernadora interina. Incluso sé que preguntaron a las instituciones por los antecedentes de distintas personas. Ella, no tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación, creo, y diputada local, creo que de Sinaloa. Y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. No sabía me estoy enterando en este momento, que le eligieron a ella como gobernadora interina. Y pues apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa. Había voces que estaban pidiendo que no fuera un personaje ligado con Rocha Moya. Al final de cuentas, ella considera que sí podría garantizar lo que Sinaloa requiere. Bueno, es una decisión del Congreso, no es una decisión de la presidenta, es una decisión del Congreso local. Y de lo que conozco hoy, no sé si ya la nombraron, gobernadora interina, pues es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo y tiene que pues trabajar en coordinación con nosotros para el tema. Bueno, de la pues ahí seguridad. está la presidenta hablando de Graciela Domínguez Nava. Se acaba de entrar también la presidenta hace unos minutos. Y bueno, pues Manuel Cloutier, ya está el nombramiento y en eso estábamos contigo. Tu análisis sobre el personaje y tu análisis sobre la situación que está atravesando Sinaloa. Sí, Carmen, la verdad es que hay que reconocerle a Graciela que tiene más oficio político que Geraldine. Sí, eso tenemos que reconocerlo, ¿sí? Pero, pues, yo creo que los sinaloenses merecen mucho mayor respeto por parte de Morena y su 4T y de la misma federación, de la misma presidenta. Pareciera, como te lo dije hace unos minutos, que la frase es, por el bien de todos los morenistas, primero Rocha. Y hoy se ratifica que pues continúe en el poder en alguna medida. Yo no sé si seguirá gobernando por WhatsApp como lo hizo con Geraldine, Rubén Rocha. ¿Gobernó por WhatsApp con Geraldine? Pues en alguna medida es lo que ha sucedido. O sea,
entre Rubén Rocha y Insunza, pues parecía que eran los que seguían gobernando Sinaloa, ¿no? Y hoy esperamos pues que Graciela tenga un poco de dignidad. Lo que sí creemos es que tiene mayor oficio político, eso sí, pero pues la verdad es que ¿qué podemos esperar a un año de que concluya el gobierno de Sinaloa? Y ahorita la única solicitud va a ser, porque nomás pensemos, ¿qué puede hacer en el ámbito de seguridad? O sea, pues literalmente va a ser muy poco lo que pueda incidir. El apoyo tendría que venir de la federación, ya no con la decisión de tener efectivos, no sé, 15,000 o no sé cuántos dicen que tienen aquí. Necesita Sinaloa mucho mayor atención para que el gobierno sea el ganador en la lucha del crimen organizado y no sea un grupo, como todo indica, que está sucediendo ya, que empieza a haber pues un grupo criminal el que se va pues posicionando en nuestro estado. ¿Ahora mismo? Sí, así es. A ver. Parece que empieza a haber un grupo que está tomando mayor control territorial. ¿Criminal? ¿A quién te refieres? No, bueno, pues nunca se han ido, ¿no? O sea, Bueno, es que ese es el tema, como ese no es un asunto que está ocurriendo en este preciso momento, es que ha ocurrido. Pero, a ver, déjame entenderte mejor, ¿qué nos estás diciendo? Sí, que dentro de la guerra entre las dos facciones del cártel de Sinaloa, pues uno va tomando, parece ser, un mayor posicionamiento y que otro va perdiendo, entre comillas, ¿no? Entonces, pues esto, a mí lo que me hubiera gustado es que ante este debilitamiento del cártel de Sinaloa por su fracción, pues era la gran oportunidad de que el gobierno tomara control del territorio sinaloense. Y eso no lo vemos. Vemos mucha parafernalia, vemos mucha simulación, vemos mucha presencia militar, pero no se deriva en acciones que permitan un mayor control por parte de la autoridad, sino que ves tú que si empiezan a pacificarse algunas zonas es porque otro grupo criminal está tomando control. Estamos frente a un asunto donde Estados Unidos es obviamente protagonista de todo esto. Hace un momento hablábamos con el doctor José Ramón Cosío, que hizo una revisión muy amplia de este rompecabezas. Desde el punto de vista y análisis de Manuel Cloutier, ¿hasta dónde va a llegar la exigencia de Estados Unidos para que México envíe a Rocha Moya y a otros, ya no 9, sino 7, porque 2 de ellos ya se entregaron? ¿Qué te dice todo esto de las acusaciones específicas de Estados Unidos en contra de Rocha Moya, en contra de Insunza, en contra del general Mérida, que hoy ya no está en el sistema carcelario, por lo que se entiende está colaborando directamente con Estados Unidos? Detente, Manuel Cloutier, en esta parte de la historia, específicamente los 10 que Estados Unidos ha pedido y los 2 que se han entregado, y el caso Rocha Moya, si en algún punto México lo entregará o no va a ocurrir eso. Sí, yo esperaría que sí. Yo creo que si no sucede eso, Estados Unidos va a quedar como payaso ante el mundo, porque lo ha pregonado tanto y entonces pues, si no logra que esto se termine concluyendo en términos de una extradición para ellos procesarlos, porque son ellos los que lo tienen acusados, y estamos hablando de que la acusación es contra un gobernador, es contra un senador, es contra un general en retiro, es contra un secretario de finanzas, es contra un fiscal, vicefiscal, o sea, del Estado. O sea, estás hablando de la estructura pues medular del gobierno sinaloense. Para mí esto nos habla de algo que habíamos platicado tú y yo hace muchos años, creo que fue en el 2006, si mal no recuerdo, cuando hablamos de que el mayor riesgo a la incipiente democracia mexicana era la narcopolítica. Hoy, 20 años después, es evidente que ese es el problema esencial. La corrupción organizada se entendió con el crimen organizado y dio origen, pues, a la narcopolítica, que nace con el financiamiento criminal a las campañas, y eso establece compromisos, pues, que los hemos venido viviendo en Sinaloa con Juan Millán, con Jesús Aguilar Padilla,
con Mario López Valdés, ahora con Rocha. Entonces, Sinaloa pudiéramos decir, como muchos otros estados, que es un estado fallido, ¿no? Tenemos Sinaloa de veras con un problema gravísimo, pero Tamaulipas no está muy diferente, Michoacán tampoco, Guerrero tampoco, Zacatecas pues trae ahí un grupo político que precisamente se ve que están enquistados con un grupo y que eso es una zona de guerra también, por eso si Zacatecas no se pacifica. Entonces yo veo que esto en México, mientras no se tome en serio, mientras no se decida darle un golpe al narcotráfico, no esporádico, no aislado, sino constante, hasta replegarlos de plano, y que podamos decir que es la autoridad la que triunfa, pues hoy por hoy vemos que esto se ha ido deteriorando porque es la autoridad la que está omisa y complaciente en muchos casos. Complicidad, literalmente. Dices una palabra muy importante en todo esto, campañas. Dime una cosa, Manuel Cloutier, ¿qué ocurrió en la elección 2021 en Sinaloa? Sí, esto ha venido ocurriendo en Sinaloa desde hace muchos años, pero quizá en el 21 vimos y fuimos testigos los sinaloenses cuando el crimen organizado ya no solo financió campañas, sino que se metió literalmente de operador político. Y eso no lo habíamos visto. Y claro, un crimen organizado como operador político, pues es que llegan y te ponen un arma en la cabeza y te dicen, en este pueblo tiene que ganar fulano, porque si no gana vamos a venir y los vamos a matar a todos. O llegan y le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, tú como candidato vienes muy fuerte, así es que te tienes que bajar, y renunciaban los candidatos. O el mismo día de la elección fueron secuestrados muchos operadores políticos del PRI. Quizá el más público es el de la diputada Paola Gárate, porque ella así se envalentonó y lo denunció, mientras que otros no quieren tocar el tema, porque la gente en Sinaloa, nos guste o no, Carmen, tiene mucho miedo. La gente tenemos miedo, vivimos con miedo y con una incertidumbre espantosa. Entonces, entre el miedo y la incertidumbre, que también era miedo y incertidumbre, pues Sinaloa ves una sociedad que ante el miedo ha tomado la decisión de paralizarse. Pues estamos en un punto de quiebre, o frente a qué cosa estamos, Manuel. En aquellos años, cuando hablamos tú y yo en 2006 sobre estos temas, hablamos del riesgo que significaba la narcopolítica y el crimen organizado en Sinaloa, porque podía ponernos en lo que yo le di a llamar el punto de no retorno. Y el punto de no retorno, lo dije entonces y lo he repetido en muchas ocasiones, será cuando el costo de combatir al crimen organizado y la narcopolítica sea más alto que el costo de tener crimen organizado y narcopolítica. Y yo no sé si Sinaloa ya lo cruzó. Vemos la fortaleza de los criminales, vemos zonas enteras donde ellos son los que mandan, que un grupo, que el otro, y que hoy se han debilitado porque se están peleando entre ellos. Pero yo no veo una acción de la autoridad decidida a decir, aquí mando yo. La única posición que vemos es que la autoridad sí se envalentona mucho para decirle al ciudadano autoritariamente que mandan ellos. Pero cuando se trata de criminales, los vemos que se hacen chiquitos. Estos están peor que el Baigón, se hacen chiquitos cuando se trata de combatir al crimen. Entonces sí, mucha presencia militar, mucha parafernalia, mucha simulación, pero yo no veo a la autoridad actuando. Ese es el problema de fondo. Sé que ya no estás en la política activamente, pero bueno, la política es lo tuyo como ciudadano y como empresario. Para efectos prácticos, en el mapa político del país, ¿en dónde estás viendo
a los otros factores de poder en México. Hablemos de la oposición. Desde luego, tu padre pues siempre será recordado como este candidato a la presidencia que generó una circunstancia de quiebre también en aquellos años cuando tu padre compitió por la presidencia de la República, Maquillo Cloutier. Desde el punto de vista tuyo, ¿cómo ves el mapa político en el país en general? Mira, Carmen, lo que pasa es que aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Ya ves que se dice mucho en México, es que no hay liderazgo, es que no hay... No hay oposición, sí, todo eso se dice. Y escuchamos mucho ese discurso, voy a decir que se escucha aquí en Sinaloa también, pero la pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, cuando mi padre decide participar en política electoral a raíz de 1984, que se afilia al Partido Acción Nacional y posteriormente es candidato a la gubernatura en el 86 y finalmente es candidato a la presidencia en el 88, pues también venía un movimiento ciudadano y con una gran cantidad de gentes participando en las diferentes regiones del país. Era un movimiento creciente. Hoy no se ve eso, entonces ¿de dónde van a salir esos liderazgos? Mi padre también lo decía, si yo volteo para atrás y no veo gente, me voy para mi casa, que finalmente es lo que terminé haciendo yo. O sea, entonces la gente quiere que vayas para adelante, ¿sí? Que tú atravieses el pecho, pero la gente no quiere hacer nada, ni siquiera apoyar en lo más mínimo. Entonces, ¿qué va a hacer primero? Lo que está pasando es que políticamente efectivamente no hay oposición, pero no hay ciudadanía tampoco. Hemos perdido, pues, culturalmente la batalla. No hemos sido capaces de formar ciudadanos responsables en México. Y sin eso, pues, ¿de dónde van a salir los buenos gobernantes? Vemos que finalmente no me interesa el partido. El que llega se convierte en autoritario, se convierte en rata, en abusón del poder, en hacer fraudes electorales, y eso pareciera que es una práctica generalizada, nomás va cambiando de personas, porque pareciera que esta es la cultura política del mexicano, una cultura pues que no construye, y no podemos negar que la mejor época del país, con todos sus problemas, fue cuando hubo competencia electoral, porque la competencia obliga a mejorar. Y hoy estamos regresando al modelo de partido único con un retroceso institucional autoritario vertiginoso. Entonces esto, la verdad, si no hay gente, pues tampoco va a haber liderazgos y tampoco va a haber oposición, porque también ahí yo percibo miedo. Es decir, ahorita estamos siendo testigos de una avalancha por parte del poder hacia los medios de comunicación. Tú lo sabes, en una sociedad democrática son al menos 4 los órganos institucionales encargados de la vigilancia del poder. Y entre ellos están los poderes legislativos, están los medios de comunicación, está la sociedad organizada y el poder judicial. Los 4 han sido madreados por la 4T de una manera espantosa, están debilitados. Los medios ahorita pasan pues una crisis de transición, de cambio de época, que los tiene terriblemente debilitados en el aspecto económico, y eso el poder lo sabe y juega con el score. Entonces, caray, ¿qué va a pasar con México? Yo creo que el problema de México tendrá que ser como el de los farmacodependientes. Se dice, los que saben de la materia, que los farmacodependientes no inician su recuperación en tanto no tocan fondo. Yo creo que las sociedades, y en particular la mexicana y la sociedad sinaloense, tendremos que tocar fondo, y esto significa que tendremos que sufrir más. Manuel Cloutier, pues esperemos que no tengas razón en esta última parte, pero bueno, al final de cuentas, ¿tú estás viendo que tendrá que doler? Mucho. Yo lo que le digo a mi mujer desde hace muchos años, ya no quiero tener la razón, chingada. Ya, porque cada vez que tengo la razón está del carajo las cosas. Entonces, ya, ¿por qué nos negamos los mexicanos a tomar el camino correcto?
¿Por qué no tenemos que padecer el mal de Sísifo, de avanzar en la cuesta y luego dejar caer la piedra para tenerla que volver a levantar como un castigo divino, como le dijo Zeus a Sísifo? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tenemos miedo los sinaloenses y los mexicanos a avanzar y convertirnos en un país pues más desarrollado? Y quizá todo indica que tendremos que empezar por desarrollar nuestras mentes a través de la educación, y es el primer renglón en donde nos hemos negado a trabajar. Y finalmente entendiendo que dirigir es educar, por lo tanto también gobernar es educar. Y dime tú cómo educa o maleduca la presidenta y el gobierno cuando defienden a Rocha. Caray, el mensaje es de veras, es terrible en términos de educación. En Sinaloa, ¿qué futuro puede tener Sinaloa cuando los jóvenes no quieren vivir aquí y cuando los papás no queremos que nuestros hijos vivan aquí? Está cañón esto, Carmen. ¿Cómo vamos a construir futuro sin juventud? ¿Cómo vamos a construir futuro sin una juventud activa y participativa y encabronada para sacar adelante al país? O sea, esto no va a dar así. Entonces, cuando te remites tú a la época de mi padre, pues sí había una sociedad molesta. La crisis del 82, sumada con la de 95, había detonado la del 82 había detonado un malestar ciudadano que se empezó a manifestar en las urnas. Hoy ese malestar ciudadano no se está manifestando en las urnas. Decía mi padre que existía un viejo dicho esquimal que decía que los esclavos se hacen con regalos como los perros de trineo se hacen con el látigo. Hoy vemos que hay mucho mexicano esclavizado a través de regalos. Manuel Cloutier, pues seguiremos hablando. Por lo pronto, gracias por estar aquí y compartir estas reflexiones y puntos de vista de un momento como el que vivimos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Al contrario, Carmen, siempre con el gusto de saludarte y agradecido por la oportunidad pues, de decir mi opinión y mi verdad, y siempre agradecido contigo. Te mando un abrazo. Gracias, Manuel, por estar aquí y hasta la próxima. Gracias, Manuel Cloutier. Saludos a Sinaloa.